estas características en todo lo que se vaya a ejecutar. Por eso es que le dije que en la obra de Dios, aquellos que sirven en la obra y en su reino, en lo que sea, tiene que ser con excelencia. Aquí el servicio que se da no puede ser mediocre, no puede ser de 5 y 10, no puede ser su servicio de la tienda de dólares. Hay que arrancar de nuestra mentalidad, de esa mentalidad de 5 y 10. Sáquese de su mente esa mentalidad de baratillo. Nuestro Señor es Rey de Reyes, Señor de Señores, dueño del oro y de la plata. Él es el dueño de todo el universo. A Dios se le da lo mejor. Entonces, lo que usted vaya a hacer en su obra, pídele a Dios que Dios le capacite para darle lo mejor a quienes usted le está ministrando. Y sobre todo porque entendemos que estamos ministrándole a almas, estamos ministrándole a vidas. Estamos sirviéndole a gente. Gloria al Señor. Entonces es por tal razón que debemos de servir como diáconos, como diaconisas, como maestros, como líderes, lo que sea, con excelencia, porque estoy sirviéndole a mi hermano, al amigo, al prójimo, a la iglesia, lo que ya Dios me dio y puso en mis manos para ministrárselo a otros. Y lo que Dios da es bueno porque estoy conectado a esa fuente. Entonces, todo lo que hagamos, aunque ante los ojos de los hombres sea algo insignificante, ante los ojos de Dios es importantísimo. Porque usted y yo estamos siendo procesados, desarrollados, y Dios nos lleva paso a paso y nos lleva por niveles en un proceso de desarrollo y crecimiento. Porque mire qué cosa, Dios confía en ti. Dios confía en nosotros, Dios confía en la iglesia. Él confía que usted va a hacer lo mejor para la gloria del Señor. Que usted y yo vamos a hacer lo mejor en el servicio a Dios y en aquello que le estamos sirviendo a los demás. Y dentro de lo normal me parece que a todos aquí nos gustan las cosas buenas, ¿sí o no? Muchos no se atreven a decirlo, a mí me gustan las cosas buenas. Y eso no es ser vanidoso ni orgulloso. Eso es ser realista. A todos nos gustan las cosas que buenas. ¿O a usted le gustaría estar sentado en el piso ahí? A todos nos gustan las cosas buenas. Porque servimos a un Dios bueno. Necesitamos buenos pastores, buenos evangelistas, buenos profetas, buenos diáconos y diaconisas, buenos apóstoles, buenos predicadores, buenos maestros, buenos choferes de guagua. Ojalá no me siga. Buenos músicos, buenos cantantes, buenos maestros de niños. Usted tiene que ser bueno y más bueno y cada día más bueno hasta que llegue a la excelencia. Y cuando lleguemos a la excelencia, entiéndase que siempre necesitaremos más de Él para ejecutar entonces esas funciones que nos corresponden a cada uno de nosotros. Vayamos un momentito a Romanos. Aleluya. Pero gloria a Dios que aquí hay gente buena. Aquí hay ministerios. Aquí hay dones. Aquí hay hombres y mujeres de Dios. Hay jóvenes y niños de Dios. Aquí hay gente usada y que se dejan usar por Dios, ¿sí o no? Aquí los hay. Yo quiero que usted entienda que aquí hay visión. Aquí hay revelación. Aquí hay profecía. Aquí hay dones de Dios porque así Dios lo prometió. Usted tiene que creerlo y ejecutarlo en el nombre del Señor. Romanos 12.
Verso 13 en adelante dice, hablando del apóstol Pablo a la iglesia de Roma y aplicando algunos deberes cristianos en la iglesia, dice lo siguiente: luego de entender que hay que presentarnos delante de Dios en sacrificio vivo, siendo nuestras mentes renovadas por Él, presentándonos delante de Él, agradables en nuestro culto razonar y siendo renovados en alma, cuerpo y espíritu, dice el verso 3, digo pues por la gracia que me es dada. ¿Quién está diciendo de qué? Pablo. Pablo está diciendo, digo pues, por la gracia que me es dada. O sea, Pablo está consciente que lo que él está dando viene de una fuente. Digo pues, por la gracia que me es dada. Gracia, el favor de Dios. El favor de Dios en nosotros nos capacita para poder dar lo que Dios te haya dado. A cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto del que sí debe de qué, de tener, porque lo que Dios te ha dado no es tuyo, es de Dios. Esta iglesia no es mía, esta iglesia es de Dios. Ya a veces escucho a los pastores, mi iglesia. Yo no tengo iglesia. Yo pastoreo una iglesia, pero yo no tengo iglesia. Mi iglesia, claro, uno sobreentiende el porqué, pero la iglesia es de Dios. Entonces, debemos entender que los dones, las capacidades, los talentos, los ministerios, lo que sea, lo dio Dios. Los dones no se pueden comprar, hermanos. Los dones tú no puedes coger un curso en el seminario, ni en el instituto, ni en ninguna otra escuela para que se le dé un don de sanidad. Ven y coge un curso de 10 semanas para que tú aprendas cómo sanar. No, el que sana se llama Jesucristo. ¿Cuántos alaban al Señor? O sea, usted no puede pretender creer que los dones es el resultado de mis capacidades o mis habilidades o por cómo me llamen. No. Los dones son de Dios. Y el que lo da, lo quita. Y el que lo ha dado por gracia a nuestras vidas, porque confía en usted y en mí. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual entre vosotros, que no tenga más alto concepto del que sí debe de tener, sino que piense de sí, ¿con qué? Con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada ¿qué? A cada uno. ¿Quién repartió? Dios. ¿A quiénes? A la iglesia, a cada uno, a los creyentes. Porque de la manera que en un cuerpo, fíjese, un cuerpo, esta iglesia es un cuerpo, la iglesia de Cristo global es un cuerpo, aunque esté en distintas partes del mundo. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos ¿qué? Miembros, pero no todos los miembros tienen la misma ¿qué? Gracias a Dios que no tenemos la misma función. Imagínense si este cuerpo fuese todo ojo, ¿cómo se iba a mover? Así como nuestros cuerpos tienen ¿cuántos miembros? Cada miembro tiene una ¿qué? Una función. Y oiga, los miembros de nuestros cuerpos funcionan bien y perfectamente bien, ¿verdad que sí? Luego con el tiempo se van descontrolando, pero funciona. ¿Cuántos alaban a Dios? Dios lo hizo todo que perfecto. Pero nos vamos desgastando, ¿sí o no? Físicamente hay desgaste y espiritualmente en la función práctica ministerial hay desgaste. Pero el espíritu está siempre ¿qué? Dispuesto, está vivo, gloria al Señor. Entonces, así como en el cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. ¿Qué significa eso? Yo te necesito. I need you. And you need me. Los necesitamos los unos a los otros. El pastor necesita del rebaño y el rebaño necesita del pastor. El maestro necesita de sus alumnos, los alumnos necesitan de su maestro. El apóstol necesita de la misión necesita del apóstol.
La profecía necesita del profeta y el profeta necesita de la profecía. El evangelista necesita evangelizar y necesita a la gente a la cual va a evangelizar. Y así de igual manera, los que son evangelizados necesitan del evangelista. O sea, nos complementamos y todos somos necesitados los unos de los otros. Y dentro de la conclusión, todos necesitamos de Él, que es la cabeza que hace que esos miembros puedan funcionar. ¿Cuántos adoran al Señor? Entonces, continúa diciendo allí, de manera que teniendo, no que voy a tener, no que estuve, no a ver si tengo, de manera que teniendo, Pablo le dice a los creyentes de Roma, de manera que teniendo diferentes ¿qué? Dones. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Amén. Hay diferentes dones porque hay diferentes necesidades en el cuerpo de Cristo y en el mundo. Según la gracia que nos es dada, o sea, quien te la dio, Harvard, no, quien te la dio el instituto, no, quien te la dio la iglesia, no, te la dio Cristo, Dios, a través de la gracia que Él da. Y si en la profecía, úsese conforme a la medida de ¿qué? De la fe, o sea, hay un proceso para ejecutar la función o el don. O si el de servicio, ¿en qué? En servir. Porque la iglesia es un instrumento de servicio. La iglesia sirve a la gente. La iglesia sirve lo espiritual y sirve lo social. La iglesia sirve en múltiples de maneras, hermanos. Servimos en la predicación, servimos en la enseñanza, servimos en la consejería, servimos en el servicio social en diferentes aspectos. La iglesia sirve en múltiples de maneras. La iglesia sirve en la oración, la iglesia sirve en la evangelización, la iglesia sirve en la proclamación, la iglesia sirve en la enseñanza. La iglesia sirve ministrando a los enfermos. La iglesia sirve en la comunidad, en el ámbito moral, social, espiritual y político. La iglesia, gloria a Dios, es una institución que está sirviendo por la gracia de Dios y por los dones que Dios ha repartido entre el pueblo de Dios. ¿A qué Dios te llamó a servir? ¿Qué es lo que estás sirviendo en la iglesia y en la comunidad? De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o el de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte, que lo haga como. Ahí es donde se sabe si tiene don o no. Si puede repartir, ¿cómo? Con liberalidad. ¿Qué usted entiende el que reparta con liberalidad? Sin acepción de persona. No es solamente recibir y no dar. Es recibir y dar, recibir y dar, recibir y dar. Sin excepción de ¿qué? De persona. Con liberalidad. Sin ningún tipo de ¿qué? De prejuicio. Porque somos un cuerpo. ¿Cuántos adoran el Señor? Si en el cuerpo comienza a haber prejuicio, el cuerpo se enferma, porque somos un solo cuerpo. Somos una sola iglesia. Entonces, el que exhorta en la exhortación, fíjense, cada cual se ubica a lo que Dios lo ha llamado a hacer. No se meta a hacer lo que Dios no lo llamó a hacer. Dios no me llamó a tocar ese instrumento. Y por más que yo quiera tocarlo, y por más que me guste tocarlo, y por más que me guste la música, no lo puedo tocar porque Dios no me llamó a tocar ese instrumento. Gloria a Dios. Me gusta la música, me fascina. Me gustaría tocar. Una cosa es que me gustaría a que pueda tocar el instrumento. Son muchas las cosas que a usted le puede gustar que simplemente usted no puede ejecutar. Yo quiero que ejecute aquello que conforme a la gracia de Dios te mandó a qué? A ejecutar. ¿Saben que hay maestros que Dios llamó a ser maestros y son buenos maestros y son malos predicadores? Son excelentes maestros, pero no pueden predicar. Y hay buenos predicadores que no pueden